No fue una casa alegre. No fue de esas donde el olor a café despierta la mañana ni donde alguien pregunta cómo te fue en la escuela. Era una casa bajita, de muros cansados, levantada con lo que se podía. Una de esas casas que no salen en las fotos, pero que pesan toda la vida. Ahí no se escuchaban canciones. Se escuchaban pasos ajenos. Puertas que se abrían y se cerraban sin aviso. Y un niño aprendiendo, muy pronto, que explicarse no servía de mucho. En ese lugar no se soñaba con escenarios. Se soñaba con no estorbar. Con no molestar. Con aguantar. Las noches eran largas. Y el silencio, más largo todavía. Años después, millones de personas cantarían sus canciones con la mano en el pecho. Algunos brindarían con tequila. Otros llorarían sin saber por qué. Creerían que hablaba de amor. De desamores. De traiciones. Pero la verdad es otra. Más incómoda. Más callada. Todas esas canciones nacieron aquí. En esta casa humilde. En esta realidad que casi nadie quiso mirar de frente. Antes de llenar el Palacio de Bellas Artes. Antes de que su voz sonara en cada rincón del país. Antes de que México entero lo sintiera suyo. Juan Gabriel fue solo un niño más. Un niño sin privilegios. Sin apellidos que lo protegieran. Sin un lugar firme al cual aferrarse. Creció entre mudanzas forzadas, instituciones frías y miradas que no se quedaban mucho tiempo. Aprendió a no hacer preguntas. A no pedir explicaciones. A guardarse lo que dolía, porque nadie tenía tiempo para escucharlo. Esa casa, pequeña, humilde, casi invisible, no fue solo el sitio donde vivió. Fue donde entendió que el cariño no siempre llega. Que el abandono no siempre grita. A veces solo se queda. Ahí aprendió a observar. A escuchar más de lo que hablaba. A convertir lo que sentía en algo que no estorbara. Y sin saberlo. Ahí empezó todo. Porque cada canción que después estremeció a México no salió de lujo. No salió de la fama. No salió del aplauso. Salió de ese niño. De esa casa. De esa vida dura que nunca terminó de irse. Hoy no vamos a hablar del ídolo. No vamos a hablar del artista consagrado. No vamos a hablar del Juan Gabriel que todos conocen. Hoy vamos a entrar donde casi nadie entra. Al origen. Al silencio. A la casa que explica por qué sus canciones duelen, aunque suenen bonitas. La casa no enseñaba a hablar. Enseñaba a aguantar. Juan no recordaba una voz que se quedara lo suficiente como para explicarle las cosas con calma. Recordaba, en cambio, la sensación de estar de paso, como si su presencia fuera provisional, como si en cualquier momento alguien pudiera decirle que ya no había lugar para él. En esas paredes delgadas aprendió que hacer ruido era un riesgo y que el silencio, aunque doliera, al menos no traía consecuencias. Muy temprano entendió que preguntar por qué no servía de nada. El por qué no llenaba el plato ni evitaba la noche larga. Así que dejó de preguntar. Se volvió observador. Miraba a los adultos desde abajo, aprendiendo a leer gestos, tonos, silencios incómodos. Aprendió a detectar cuando estorbaba y cuando era mejor hacerse a un lado. Ese aprendizaje no viene en libros, se clava en el cuerpo y ya no se va. No era un niño problemático. Era un niño que se hacía pequeño. Que aprendía a doblarse para no romperse. Cuando otros niños corrían, él medía el espacio. Cuando otros gritaban, él bajaba la cabeza. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie había demostrado que escuchar valiera la pena. En México decimos calladito te ves más bonito, y a él se le quedó grabado sin que nadie se lo dijera de frente. La vida no le dio un cuarto propio ni un rincón seguro. Le dio instituciones frías, pasillos largos, camas que no eran suyas. Le dio reglas, horarios y miradas duras.
Ahí entendió que el cariño no siempre llega en forma de abrazo, a veces llega como ausencia, y hay que aprender a vivir con eso. Muchos niños se quiebran ahí. Otros se endurecen. Él hizo algo distinto, guardó todo. Guardó la tristeza. Guardó el coraje. Guardó la sensación de no pertenecer a ningún lado. Y ese guardar se volvió costumbre. Nadie le enseñó a nombrar lo que sentía, así que empezó a sentirlo en silencio. Como cuando aprendes a cargar algo pesado y con el tiempo ya no recuerdas cómo se siente ir ligero. En esas noches largas, cuando el ruido del día se apagaba, Juan se quedaba despierto. No porque quisiera, sino porque la cabeza no sabe callarse cuando el corazón trae pendiente demasiadas cosas. Ahí, en ese silencio espeso, empezó a escuchar otra cosa. No era música todavía. Era ritmo. El ritmo de sus propios pensamientos, el vaivén de lo que dolía, la cadencia de lo que no podía decir en voz alta. No soñaba con escenarios ni con trajes brillosos. Soñaba con ser visto sin tener que pedirlo. Con que alguien notara que estaba ahí sin que él levantara la mano. Soñaba con un lugar donde no tuviera que explicarse. Y como ese lugar no existía, empezó a construirlo por dentro. Hay niños que juegan para olvidar. Juan no olvidaba. Recordaba todo. Cada ausencia, cada gesto seco, cada despedida sin promesa de regreso. Y sin saber cómo, empezó a convertir ese recuerdo en algo menos pesado. Tarareaba bajito. Jugaba con palabras sueltas. No para que alguien las oyera, sino para no ahogarse con ellas. La música llegó así, sin pedir permiso. No como ambición, sino como refugio. Como esos lugares improvisados donde te metes cuando empieza a llover fuerte y no hay donde más. Nadie le dijo que eso podía ser un camino. Nadie le dijo que ahí había futuro. Para él, la música era presente. Era sobrevivir a la noche. Era darle forma a lo que no podía explicar. Mientras otros aprendían a defenderse con gritos, él aprendió a defenderse con melodías. Mientras otros se endurecían, él se volvió sensible, pero no frágil. Sensible como quien siente todo, aunque no lo muestre. Y esa sensibilidad, que de niño parecía una desventaja, empezó a volverse su única manera de estar en el mundo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, medía cada palabra. No porque fuera tímido, sino porque sabía que las palabras pesan. Sabía que decirlas mal podía costar caro. Así que las cuidaba. Las probaba primero en su cabeza. Las acomodaba. Las dejaba reposar. Sin saberlo, estaba entrenando algo que años después millones reconocerían como suyo. Ese niño que aprendió a callar no estaba desapareciendo. Estaba acumulando. Cada silencio era una nota guardada. Cada noche larga, una frase incompleta. Cada ausencia, un verso que algún día iba a salir. No con reclamo, no con rencor. Con una mezcla rara de dolor y ternura que solo entiende quien aprendió a sentir solo. La casa seguía siendo humilde. La vida seguía siendo dura. Pero algo ya había cambiado. Juan no tenía un lugar en el mundo todavía, pero estaba empezando a construirse uno por dentro. Y ese lugar, aunque nadie lo veía, iba a ser imposible de derrumbar. Juan no descubrió la música en un escenario ni frente a un público. La descubrió en soledad, cuando nadie estaba mirando. Fue ahí donde entendió que cantar no era lucirse, era acomodar el desorden. Que una melodía podía hacer lo que las palabras solas no alcanzaban. No era talento lo que buscaba, era alivio. Y cuando algo te alivia de verdad, ya no lo sueltas. Empezó con sonidos bajitos, casi como si pidiera permiso. Tarareos que se perdían en el aire, frases a medias, ideas que no sabían a dónde iban. No tenía maestros ni partituras. Tenía oído y memoria. Y una necesidad grande de sacar lo que traía atravesado. En México decimos el que no llora no mama,
Pero Juan había aprendido que llorar tampoco garantizaba nada. Así que cantaba. Cantaba para sí mismo. Para que el pecho no se le cerrara. Para que las noches no se sintieran tan largas. Cantaba porque ahí, por unos minutos, nadie lo interrumpía. Nadie le decía que no. Nadie lo movía del lugar. La música era el único espacio que no se le quitaba. No pensaba en fama. Pensaba en sobrevivir al día siguiente. Pensaba en cómo llegar a la noche sin romperse. Y en ese intento, empezó a escribir sin saber que estaba escribiendo canciones. Eran pensamientos con ritmo. Emociones con forma. Historias que no se podían decir de frente, pero sí cantar de ladito. Cada herida encontraba una melodía. Cada ausencia, un verso. No eran canciones bonitas, eran necesarias. Eran como curitas mal pegadas, pero algo tapaban. Y poco a poco, Juan empezó a darse cuenta de que cuando cantaba, la gente se quedaba quieta. Escuchaba. No interrumpía. Eso era nuevo. Eso no pasaba en la vida normal. Por primera vez, alguien se detenía a oírlo sin que él tuviera que pedirlo. Y eso, para un niño que creció sintiéndose de paso, era enorme. No lo entendía del todo, pero lo sentía. La música abría un espacio distinto. Un espacio donde su voz no estorbaba. Empezó a moverse. A buscar oportunidades. A cantar donde se podía. No era glamour, era chamba. Era pararse derecho aunque por dentro todo temblara. México es duro para el que empieza de abajo y más para el que no trae palancas. Pero Juan ya estaba acostumbrado a la dureza. Lo que no estaba dispuesto a perder era ese refugio que había construido con canciones. La herida seguía ahí. No se cerraba. Pero ya no sangraba igual. Cada vez que cantaba, algo se acomodaba. No se iba el dolor, pero cambiaba de forma. Se volvía sonido. Se volvía letra. Se volvía algo que otros podían sentir sin saber exactamente por qué. Ahí nació eso que después sería su sello. No la voz fuerte. No el dramatismo. Sino la honestidad cruda. Juan no cantaba para impresionar. Cantaba como quien confiesa sin decir nombres. Como quien se abre sin pedir perdón. Y la gente, sin saberlo, reconocía esa verdad. Porque en México todos conocemos el abandono de alguna forma. El papá que no volvió. La mamá cansada. La casa humilde donde se aprende a crecer rápido. Las canciones de Juan tocaban ese lugar. No lo señalaban. Lo abrazaban. Él todavía no lo sabía, pero ya estaba haciendo algo peligroso, estaba convirtiendo el dolor en belleza. Y eso engancha. Eso se queda. Eso no se olvida. Porque no es pose. No es invento. Es vida pasada por el pecho. La casa humilde seguía siendo parte de él. Aunque ya no estuviera ahí físicamente, seguía viviendo en sus letras. En la forma en que cantaba al amor con miedo. En la manera en que hablaba del abandono sin rencor. En ese tono entre fuerte y frágil que nadie más tenía. Juan no había sanado. Pero había encontrado una forma de seguir. Y a veces, eso es suficiente. No para cerrar la herida, sino para caminar con ella sin caerte. La música no lo salvó del todo, pero le dio un camino. Y ese camino, sin que él lo supiera, lo estaba llevando directo a millones de corazones que también habían aprendido a callar. El éxito llegó, pero no llegó como la gente imagina. No fue un golpe de suerte ni una noche mágica donde todo cambió. Fue más bien como una marea que sube poco a poco y, cuando te das cuenta, ya te cubrió los pies. Juan empezó a sonar en más lugares, a ser llamado, a ser reconocido. Su nombre comenzó a circular. Y con eso vinieron aplausos, contratos, viajes, escenarios que antes solo veía de lejos. Pero la fama no trae manual.
Nadie te explica qué hacer cuando todos te miran y tú sigues sintiéndote el mismo niño que aprendió a callar. Nadie te dice cómo disfrutar el aplauso cuando por dentro sigues esperando que, en cualquier momento, te digan que ya no hay lugar para ti. Juan se subía al escenario con firmeza, pero al bajar seguía cargando lo mismo. La casa humilde ya no estaba. Físicamente había quedado atrás. Pero no se va tan fácil lo que te formó. La pobreza emocional no se cura con trajes finos ni con hoteles caros. A veces, entre más lejos llegas, más claro escuchas el eco de lo que te faltó. Y ese eco se le aparecía en los momentos menos esperados. La gente lo veía fuerte, exagerado, seguro. Veía al artista completo. No veía las noches donde el silencio volvía a apretar. No veía la dificultad de confiar. No veía el miedo a que el cariño fuera temporal. En México decimos el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla, y Juan había aprendido a soplarle a todo. Cantaba al amor con intensidad, pero también con cuidado. Cantaba a la entrega, pero siempre desde un lugar donde perder era posible. Sus canciones no prometían finales felices garantizados. Prometían sentir. Y eso conectó con un país entero que tampoco confiaba del todo en los finales perfectos. Mientras más famoso se hacía, más evidente era la contradicción. Lo querían todos, pero él no terminaba de sentirse de nadie. Llenaba lugares enormes, pero seguía cargando espacios vacíos. Y no porque fuera ingrato, sino porque el abandono deja huellas profundas. Puedes taparlas un rato, pero ahí siguen. La fama le dio voz, pero no le dio refugio. Le dio presencia, pero no le borró la memoria. Cada escenario era un triunfo y, al mismo tiempo, una prueba. Tenía que pararse firme, cantar con todo, y luego volver a enfrentarse a sí mismo cuando se apagaban las luces. No todos saben vivir con eso. Juan siguió escribiendo. No porque necesitara más éxitos, sino porque necesitaba seguir acomodando lo que traía dentro. La herida seguía hablando, y él había aprendido a escucharla. No la convirtió en queja. La convirtió en canción. Y eso, aunque dolía, también le daba sentido. Afuera, el país lo celebraba. Adentro, él seguía cuidando al niño que fue. Ese niño que no tuvo casa firme. Que no tuvo abrazos constantes. Que aprendió a sobrevivir sin hacer ruido. La fama no lo cambió, lo amplificó. Hizo más visible lo que ya estaba ahí. En los camerinos, en los viajes, en los ratos solos, la casa humilde regresaba como un recuerdo que no pedía permiso. No para castigarlo, sino para recordarle de dónde venía. Para no dejarlo olvidar que su voz no nació del exceso, sino de la carencia. Y eso lo mantenía con los pies en la tierra, aunque el mundo lo pusiera en un pedestal. El éxito no cerró la herida. Solo la hizo más clara. Y Juan, lejos de huirle, decidió seguir cantando desde ahí. Porque sabía algo que pocos entienden, no todo dolor se sana, pero sí se puede transformar. Y él ya era experto en eso. Antes de seguir, dime algo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que el éxito puede llenar los vacíos de la infancia, o solo los hace más visibles? Con el tiempo, la gente empezó a saberse sus canciones de memoria. Las cantaban en cantinas, en bodas, en la sala de la casa con la radio prendida. Las cantaban sin preguntarse de dónde venían. Y Juan, desde el escenario, veía esos rostros y entendía algo, su historia ya no era solo suya. Había pasado a manos de otros. Cada letra era un eco. No un recuerdo exacto, sino una sensación. La sensación de haber amado con miedo. De haber esperado a alguien que no llegó. De haber prometido quedarse aún cuando nadie se había quedado antes. Sus canciones no eran cuentos bonitos, eran confesiones disfrazadas de melodía. Por eso dolían bonito. Por eso se quedaban. Cuando cantaba al abandono, no lo hacía con rencor. Lo hacía con una ternura rara,
como quien ya entendió que la vida no siempre reparte parejo. Cuando cantaba al amor, no lo idealizaba. Lo pedía. Lo suplicaba a veces. Como quien sabe lo que es no tenerlo y no quiere volver ahí. Esa manera de cantar no se aprende en una escuela. Se aprende viviendo. La casa humilde seguía presente. No como dirección, sino como raíz. Estaba en la forma en que alargaba ciertas palabras, como si necesitara que alguien se quedara escuchándolas un poco más. Estaba en los silencios entre versos, donde no todo se decía. Estaba en ese quiebre de voz que aparecía sin avisar y que no se podía fingir. Juan no explicaba su pasado. No lo usaba como discurso. Lo cantaba. Y la gente, sin saber los detalles, lo entendía. Porque en México somos expertos en leer entre líneas. Sabemos reconocer el dolor aunque venga envuelto en música. Sabemos cuando alguien está cantando de verdad. Por eso sus canciones se volvieron compañía. Para la señora que se quedó sola. Para el hombre que nunca aprendió a decir lo que sentía. Para el joven que se fue de casa demasiado pronto. Juan les hablaba sin señalar. Les decía: no estás loco, no estás exagerando, no eres el único. Y eso, a veces, salva más que cualquier consejo. Él seguía adelante, escribiendo, cantando, viajando. Pero cada vez que tomaba el micrófono, algo del niño que fue se asomaba. No como víctima, sino como origen. Como recordatorio de que todo lo que tenía venía de haber sobrevivido a lo que no tuvo. Y eso lo mantenía honesto. Nunca cantó desde arriba. Nunca cantó como quien ya lo resolvió todo. Cantó desde el mismo lugar donde millones escuchaban. Desde la herida compartida. Desde el échale ganas que a veces no alcanza, pero se intenta. Desde el ni modo, así tocó, que no resigna, pero sigue. La gente creía conocerlo porque lo veía en la tele, porque sabía sus canciones. Pero el verdadero Juan estaba ahí, en cada letra, cuidando que el dolor no se volviera amargura. Que la tristeza no se volviera cinismo. Que la fama no borrara la verdad. Y eso es más difícil de lo que parece. La casa humilde nunca lo dejó. Tampoco lo atrapó. Fue su punto de partida y su brújula. Le recordó siempre que cantar era un acto serio. Que lo que se dice con música puede quedarse en alguien toda la vida. Y él no tomaba eso a la ligera. Cada canción era un pedazo de historia entregado con cuidado. No para dar lástima. Para acompañar. Para decir: aquí sigo. Y mientras hubiera alguien del otro lado escuchando, Juan sentía que todo ese camino, toda esa infancia dura, había encontrado sentido. La gente suele pensar que las historias así terminan bien. Que después de tanto sufrir llega un punto donde todo se acomoda, donde el pasado deja de doler y el presente compensa. Pero la vida no siempre funciona como canción de final feliz. Juan lo sabía. Nunca prometió que todo sanaba. Solo mostró que se podía seguir. La casa humilde ya no estaba en pie. El niño ya no era niño. El país entero lo reconocía como uno de los suyos. Y aún así, había cosas que no se borraban. No porque no quisiera, sino porque hay ausencias que se vuelven parte de ti. Como una cicatriz que ya no duele, pero tampoco desaparece. Juan aprendió a vivir con eso. No a negarlo. No a taparlo. A cargarlo sin que lo venciera. Esa fue su verdadera redención. No olvidar de dónde venía, pero tampoco quedarse ahí. Seguir cantando desde la verdad, aunque no fuera cómoda. Aunque no fuera perfecta. En sus últimos años, seguía subiendo al escenario con la misma entrega. No cantaba como quien presume lo logrado. Cantaba como quien agradece haber llegado. Cada aplauso no era solo celebración, era confirmación de que no había caminado solo. De que su historia había encontrado eco. Nunca renegó del niño que fue. Al contrario. Lo protegió.
Lo honró. Lo llevó consigo a todos lados. Ese niño le recordó siempre que el amor no se da por hecho. Que el cariño se cuida. Que la voz se usa para decir lo que otros no pudieron. Y Juan usó la suya hasta el final. La casa humilde no explicó todo. Pero explicó lo esencial. Explicó por qué cantaba como cantaba. Por qué sus canciones no gritaban, pero se quedaban. Por qué hablaban directo al pecho y no a la cabeza. Porque venían de un lugar real. De un lugar donde se aprendió a sentir sin ruido. No hubo cierre perfecto. No hubo frase grandilocuente. La historia no necesitaba eso. Bastaba con mirar atrás y entender que, a veces, sobrevivir ya es una forma de triunfo. Que convertir el dolor en compañía para otros es una manera honesta de vivir. Juan Gabriel se fue, pero no se fue del todo. Se quedó en cada casa donde alguien canta para no sentirse solo. En cada radio prendido en la madrugada. En cada persona que encuentra en sus canciones un espejo sin juicio. La redención no fue olvidar. Fue transformar. Fue tomar lo que dolió y hacerlo algo que acompañara. Algo que abrazara. Algo que dijera aquí estoy cuando nadie más lo decía. Y tal vez por eso, aunque ya no esté, su voz sigue sonando. Porque nació del silencio y aprendió a quedarse. Antes de irnos, dime tú. ¿Crees que el dolor del pasado define quiénes somos, o solo nos da la materia prima para decidir en qué nos convertimos? Si esta historia te movió algo por dentro, no la guardes solo para ti. A veces una canción, o una historia, llega justo cuando más se necesita. Gracias por quedarte hasta el final. Y si quieres seguir escuchando historias que nacen del silencio y se quedan en el alma, suscríbete y acompáñanos en el siguiente video.